La construcción de la línea del ferrocarril Castro-Traslavilla fue un proyecto que obedecía, de un lado, al interés por disponer de una conexión que pudiera unir Santander con Bilbao desde Castro, pero sobre todo por el interés de algunos empresarios mineros en facilitar la salida de su producción hacia los puertos de la costa. Así pues, se ideó un proyecto de ferrocarril que partiría desde San Julián de Musques, pasando por el Arenao hasta Castro, con un ramal desde la estación de El Castaño hasta Traslavilla, donde enlazaría hasta Santander. Además, se contemplaban dos ramales más, uno desde el Arenao hasta San Pedro de Galdames, para dar servicio fundamentalmente a sus minas, y otro de conexión entre Castro y su puerto. Finalmente, el tramo entre el Arenao y San Julián de Musques no llegó a realizarse, lo cual condenó el proyecto sin duda. La concesión fue otorgada en julio de 1894 y en 1898 quedó autorizado primero la circulación de mercancías entre el Arenao y el embarcadero de Urdiales, y el año siguiente se inauguró el servicio de viajeros en toda la línea. Una línea de solo 22 kilómetros de longitud, pero de un perfil quebrado y complicado, con pendientes de hasta un 3,3% de inclinación, con 18 kilómetros con pendientes superiores al 2% y con un punto culminante cual era el paso por el puerto de las Muñecas, que fue posible gracias a la construcción de un túnel de 1960 metros, el segundo más largo de los ferrocarriles de vía estrecha. Otros hitos importantes fueron el viaducto de los Vados, el puente de San Juan en Santullán, el puente de Brazomar ya desaparecido, el túnel de Valverde de 400 metros y otro túnel de 125 metros, el del Vizconde. La vía tenía 8 peaderos y 6 estaciones en el tramo entre Castro y Traslavilla para el tren de pasajeros. Y también hablemos de locomotoras. Las primeras que se adquirieron a la factoría Harman de Chemnitz, alemanas, fueron 3 locomotoras que llegaron en el año 1897 y fueron numeradas como la 1, la 2 y la 3, y recibieron los nombres de Castro-Urdiales, Sopuerta y Galdames. En 1899 la atracción fue reforzada mediante la adquisición de 2 nuevas locomotoras, fueron la 4 y la 5, la Otañez y Traslavilla, respectivamente, construidas en Barcelona, por cierto, por la empresa La Maquinista Terrestre y Marítima, la MTM. También en 1899 y 1900 llegaron 2 pequeñas locomotoras belgas vendidas de ocasión y que recibieron los números 6 y 7 y denominadas respectivamente Mioño y Muñecas. Finalmente, ante el estado de deterioro del parque motor tras la guerra, se trajeron 10 locomotoras en un estado muy deficiente, construidas en la Fábrica Nacional de Armas de Trubia, en Asturias, a las que se denominaron las Trubiecas. Finalmente llegaron 2 locomotoras del fabricante británico Nasmith & Wilson, mientras que el último refuerzo fue una locomotora, la número 16, del ferrocarril vasco-navarro. Respecto de la vía, decir que esta era métrica, es decir, con una anchura de 1 metro por vía, siendo los raíles de hierro proporcionados por los altos hornos de Vizcaya. Y llegados a este punto, hemos querido conocer el testimonio de un exferroviario que trabajó de galguero precisamente en esta línea, Jesús Martín, de 92 años, actual vecino en Castro. Jesús, usted me ha dicho que estuvo viviendo en Herreros, 10 años fueron. ¿Cuántos años estuvo viviendo en Herreros? 10 años. 10 años. ¿Qué recuerdo tiene del poblado de Herreros? ¿Cuántas casas eran? ¿Cuántos habitantes? 4. ¿Cuántos trabajaban en la mina? ¿Cuántos trabajaban en el ferrocarril? ¿A qué se dedicaba la gente? No, todos trabajaban en la mina de Sopuerta. ¿En Santa Catalina? En Santa Catalina, sí. ¿Y usted también estuvo trabajando? No, yo no, nunca. Yo nunca. Si yo no le pedí trabajo nunca a Sarachaga, y porque a mí me metieron para galguero aquí de Castro. ¿Qué me ha contado antes de que muchas veces
Usted tenía la responsabilidad de cuando descolgaban la máquina, tenía que calcular cómo pararla antes de llegar a la mina. ¿Cómo era exactamente? Claro, eso yo iba en cola. Siempre claro, yo era el más joven y iba en cola. Y entonces, al llegar a la bajada de allí, pitaba y te soltaban. ¿Pero qué significa que le soltaban? Soltaban los vagones. Y entonces yo me quedaba solo con los vagones. Y la máquina iba a retirarse adelante. ¿Y cómo frenaba usted entonces eso? Pues a oscuras. ¿A oscuras? A oscuras, por el ruido. Cuando en la vía hacía ta 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 ta. Pero cuando hacía ta 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 ta, entonces que iba a mucha velocidad. Entonces tenía que apretar. Y luego tenía que aflojar. Y hoy no le habrían permitido aquello, porque si ya te digo, uno se mató, el hermano de Juanito se mató en Herreros, y el otro se metió ahí. Y luego entré yo, ahora, que yo prefería eso a la mina, Buah, 50 veces. Era mucho más dura la mina, la vida de la mina. La mina era. Jesús, una cosa, yo he estado recientemente viendo el poblado de Herreros, está viendo un poco pues esas casas abandonadas. ¿La vida cómo era? Porque no había electricidad, entiendo. Allí no había ni luz, ni agua, ni nada. O sea, había que cogerlo del regato. Y luego una fuente que había en la parte si bajaba de Talledo, allí se iba a buscar para beber, porque lo otro no, y se buscaba para beber. Pero lo demás del regato, pero no había allí no se duchaban ni Dios. Si yo digo yo pasé más frío yo allí, hasta que me hice, joder. ¿Qué recuerdo tiene de las máquinas antiguas? Las máquinas de carbón. Sí, las de carbón. Claro, una vez, fíjate, y lo cuento, resulta que andaban dos máquinas y estábamos el Rubio y Chamisqui y yo en una, y nos tocó ir a Traslavilla a buscar carbón. Y llegamos a Traslavilla y me dice, bueno, ya sabes. Digo, no, yo no, que no. Dice, pues bajas el tren. Y tuve que bajar el tren. Llegué a Castro, llegamos a Castro, y él venga a tirar en todos los túneles y todo, tiraba todo carbón. Llegamos a Castro y va el francés que andaba en la otra máquina, el francés que era el capataz también, y me dice, hoy vais a la cárcel los dos. Digo, a la cárcel tenías que ir tú y él. Tú y él teníais que ir a la cárcel. Yo no. Y dice, hoy vais a la cárcel los dos. Se ponen a pesar y faltaban 2.300 kilos. 2.300 kilos. Yo aquella noche no dormí. Y allí aprendí yo a darle peralte. Yo digo, pero oye, que se va a descarrilar un día el tren y que yo no sé nada de esto. Y me enseñaba él para darle peralte a las curvas. Jesús, ¿y alguna anécdota más que se acuerde del tren minero o del tren de pasajeros Castro-Traslavilla, por aquí, por Castro? ¿Alguna anécdota que se acuerde usted? Y una vez, porque resulta que, claro, ponías unas alpargatas y había que agarrarse así y subir el culo para arriba para pegarle fuerte a la galga. Y una vez me pasó a mí en Otañez.
En Otañes al salir de la estación de Otañes, apreté la galga, pero claro, porque era de dientes, y entonces no enganchó bien. Y entonces, al ir a bajar yo, pues resulta que se subió la galga y menos mal que me respondieron los brazos, porque toqué abajo, toqué en la vía, pero los brazos me aguantaron y subí, si no allí me coge. Iba a decir, a mí hay una cosa que me genera mucha intriga y tengo mucha duda, porque no hay ninguna foto del puente de la carretera de Sábano, el que une con el apeadero de Brazomar. Ahí había un puente que desapareció, sí, ya no está. Sí, ahí pasábamos una leche, porque había una subida para subir aquí a la estación. Había una subida y ahí pasábamos, porque los que estaban en la fábrica de regrasas que era, nos veían, cómo pasábamos, a toda velocidad, a toda velocidad. Don Jesús, pues que ha sido muy interesante. Quiero agradecerle este momento que ha estado con nosotros y que los espectadores están disfrutando de verle y que le veo muy bien. Pues, gracias. Bueno, pues es aquí, en el destino final de este trazado, donde comienza nuestra historia. Aquí donde se construyeron dos embarcaderos metálicos en voladizo, uno exterior y el otro interior más próximo a la costa y de menor calado. El exterior, de tipología cantilever, más importante, se inauguró en el año 1898 en el paraje de Punta Pepina. Estaba provisto de unas vigas apoyadas en una enorme bóveda que sostenían un tablero sobre el que iban tendidas unas vías que conducían las vagonetas de mineral hasta un aparato basculador que permitía volcar la carga en una tolva que vertía directamente a los barcos. La longitud total de la estructura era de 56 metros y estuvo en uso hasta el año 1966. 2 años más tarde, en el año 1900, se inauguró un segundo cargadero sito en el paraje de San Andrés, con una longitud total de 47 metros. Este cargadero tenía una altura de 15 metros y medio sobre el nivel del mar y estaba emplazado en una zona de menor calado, de ahí que solo pudiesen acceder buques pequeños. Y con estas maravillosas vistas sobre la bahía de Ostende iniciamos por fin nuestra partida. En esta zona contemplamos los restos del antiguo cargadero de mineral en el que se hacía el trasvase de desde los vagones del tren minero procedente de las minas de Sopuerta y Arcentales a las vagonetas. Saliendo de la zona de los cargaderos, la vía atravesaba un pequeño puente para salvar la ensenada conocida como el Sable.
Hoy en día el puente ha desaparecido y la ensenada está ocupada por el polideportivo Peruzaballa. No dejo de sentir cierta añoranza imaginando la sensación de felicidad de los antiguos ferroviarios regresando de su viaje al sumergirse en este paisaje tan fascinante y cautivador. La vía bordeando la playa seguía el mismo recorrido que la actual, cruzando a nivel de la calle Silvestre Ochoa a la altura del Beribán y cruzando, como vemos en estas imágenes, el actual túnel del Vizconde. Una vez ya en la actual calle Leonardo Rucabado nos encontramos con la ubicación de la desaparecida estación de Castro, singular edificio de viajeros de varias dependencias, vestíbulo, factoría, mostrador de equipajes, sala de espera, despacho y habitaciones en las que vivía el jefe de estación, sobredimensionadas para lo que era una estación de segundo orden. Comenzó a edificarse en el año 1899 y se concluyó 3 años más tarde, en 1902. El monumental edificio de viajeros fue diseñado por Eladio Laredo, que la dotó de un estilo clasicista. En él destacaban un elevado pórtico en el cuerpo central hasta la segunda planta, a la que se accedía mediante una escalera de 2 tiros. Como materiales se emplearon principalmente ladrillos y piedra, y muy poco hierro, que había sido el material predominante en las estaciones ferroviarias. El contraste cromático entre el rojo del ladrillo y el color claro de la piedra se resaltó con la cerámica esmaltada del escultor guipuzcoano Daniel Zuloaga. El edificio fue inexplicablemente derribado en 1974 y constituyó una de las edificaciones más singulares de la viña. Tamaña ignominia y afrenta aún permanece en los corazones de los castreños de más edad, impotentes por el despropósito de una desmedida especulación urbanística. En esta zona, y como vemos en la fotografía, convivían 2 líneas de ferrocarril, el Castro Alén y el Castro Traslaviña. De un lado, la línea de Traslaviña salía del túnel del Vizconde y pasaba por encima de la línea del Alén, por un puente hoy desaparecido, pero que apreciamos en la fotografía. Esta línea de Alén partía del cargadero de San Guillén. Os dejo, por cierto, el enlace del anterior vídeo en el que hablábamos de esta línea. Las instalaciones de ambos 2 ferrocarriles se ubicaban en la misma explanada, en paralelo entre ellas. En las fotos siguientes se ven dichas instalaciones a la salida de la explanada directamente hacia los túneles de Ocharán. A partir de la estación las 2 líneas discurrían en paralelo por lo que hoy es la actual calle Leonardo Rucabado hasta llegar a los 2 túneles de Ocharán. En nuestro trayecto nos vamos a encontrar ahora con estos túneles por los cuales pasaban ambas líneas. Realmente túnel, lo que era túnel, solamente era el de la derecha, el de Castro Alén, pues el de Traslaviña era un falso túnel construido en hormigón para dar acceso a lo que es la finca del palacio de Luis Ocharán. Al poco de salir de los túneles, los trazados volvían a separarse, mientras que el de Castro Alén giraba a la derecha, por la calle Cervantes bordeando el polígono de la Tejera. El Traslaviña continuaba por la calle Leonardo Rucabado, por encima de un gran terraplén hoy desaparecido, cruzaba el río Brazomar por un puente realizado en piedra con un arco de 15 metros y pasaba por encima de la carretera por un puente metálico cuyo estribo puede verse todavía junto al supermercado Vía. Aprovechamos para recrearnos con una simulación de este paso ya desaparecido y no paro de imaginarme a Jesús cuando pasaban con el tren a toda pastilla. Una vez abandonado el entorno de la ciudad, accedemos a la actual Vía Verde. Para ello, no hay más remedio que bajarse de la bici y ascender las escaleras que dan acceso a la vía, para darnos de bruces con el andén del antiguo apeadero de Brazomar, en el kilómetro 1.7 del antiguo trazado ferroviario. Zona, por cierto, restaurada por el Taller de Empleo de Rutas Verdes en el año 2008. Este apeadero atendía a una pequeña barriada. Desde aquí entramos en una zona atrincherada y la vía sirve de acceso a una urbanización de chalets. Continuamos en línea recta por una zona de densa vegetación que nos acerca al bosquecillo de Valverde, el cual da el nombre actual a este túnel,
bautizado por cierto como Mioño en los archivos de la línea. Tras cruzar sus 394 metros, llegamos a Mioño y a su estación, en el punto kilométrico 3.1. Esta dependencia disponía de importantes depósitos minerales. A partir de aquí, a partir de esta estación de Mioño, el trazado continúa recto unos 600 metros hasta Lusa, atravesando, como vemos en las imágenes, una zona de prados y huertas, divisando al fondo el monte de Dícido y la peña de Santullán, alterada por la cantera y remontando el valle formado por el río Cabrera. De este modo llegamos al antiguo apeadero de Lusa, en el punto kilométrico 4. Entre los pueblos de Lusa y Santullán pasa la actual autovía Bilbao-Castro-Urdianes, que interrumpe unos 200 metros del trazado original del camino de la vía, para retornarlo al norte de Santullán. Para retomar la vía verde podemos coger, en este caso, como vemos en las imágenes, la comarcal 250 en dirección a Santullán y antes de llegar al núcleo urbano, girar a la izquierda y bajar por un acceso de fuerte pendiente al cementerio de Santullán. Llegamos de este modo hasta el puente de San Juan, formado por cierto por un único arco de sillería de 12 metros, soportado por dos grandes estribos. Aprovechamos este momento para comentar con nuestro amigo Chus las normas de uso de la bicicleta en la vía verde. Bueno, Chus, pues buenos días. Buenos días. Y bienvenido a este canal, Chus. Eso es. Pues he querido invitar a Chus porque, primero, Chus es una de las personas más queridas en Castro. Bueno. Es un tío muy concienciado y youtuber de pro, porque tiene pues un montón de seguidores, sobre todo en base pues a este canal en el que la bicicleta es su leitmotiv básicamente, ¿no? Uh-huh. Y fuera de micrófono, y es un poco el motivo por el que Chus está aquí, yo le comentaba que estoy especialmente sensibilizado o preocupado por el aumento. No sé si el término sería responsabilidad, Chus, respecto a nuestros compañeros, los bikers, en las vías verdes con respecto de la bicicleta o el uso de bicicleta, ¿no? Uh-huh. No sé si tú también has visto pues, esa falta de sensibilidad, ¿no? A ver, sí, nosotros la vía verde, la de Traslaviña, que es la que más usamos aquí en Castro para acceder hacia la montaña y cuando volvemos, sí que observo que cuando venimos con la bicicleta, pues la gente que va caminando con familias, con los niños o la gente mayor, que al final como es un sitio planito, pues para ellos es cómodo el pasar por ahí, les veo con cara de preocupación y con cara de miedo, como que cuidado que viene el bicis, cuidado, gritando. ¿Por qué? Pues porque hay bastantes ciclistas obsesionados por los tiempos de Strava y programas parecidos a los de Strava, que parece que, vamos, que si no sacas el COM, no sé cómo se llama eso, porque yo la verdad que sí que tengo Strava, pero que esas cosas no las... Sí que he sido ciclista competitivo, ¿no? Y esas cosas me han gustado. Pero hay zonas en las que sí se puede, y zonas como las vías verdes que tenemos que tener un respeto mutuo entre todos. Sin duda, ¿no? Yo lo comentaba a micrófono cerrado, como decía antes, que pues recientemente me había notificado un vianante que había sido atropellado precisamente en esta vía Castro-Traslaviña, ¿no?
Bueno, esto es una cosa. ¿Y actualmente hay alguna normativa vigente en lo que al uso de la bicicleta en esta vía verde Castro-Traslaviña? Pues a ver, en 1974 Casturdiales compra la infraestructura de lo que es AFEBE, de lo que es el antiguo ferrocarril de Traslaviña. Y junto con el gobierno de Cantabria y la organización de vías verdes, pues empiezan las obras para hacer la vía verde que tenemos hoy en día. Y sí que confeccionan unas normas que están justo a la entrada. Que bueno, que al final las normas pues hacen al uso un poco al sentido común. Que es circular por la derecha, adelantar por la izquierda, ir con una velocidad moderada, indicar todas las maniobras, pues llevar señales acústicas y luminosas para, pues precisamente para indicar las maniobras que vayas a hacer. Y poco más, o sea, sentido común, que al final es con lo que se arregla todo, con el sentido común. Totalmente. Chus, por resumir, sentido común significa reducir la velocidad, aminorarla cuando al menos nos encontremos con un viandante, tener señales lumínicas y acústicas, circular por la derecha, adelantar por la izquierda. ¿Qué aconsejarías en zonas como túneles, viaductos, etcétera? A ver, pues no es que lo diga yo, sino que, a ver, lo hemos visto en la investigación esta que hemos hecho. Lo que aconsejan es en los túneles, pues claro, como la visibilidad es mucho menor, ir bien arrimaditos a la derecha y en fila. Al final los túneles tampoco son tan largos. Pues, en filita y siempre con las luces encendidas para ser visibles. Si vemos a alguien, pues lo que hemos dicho antes, timbre, silbido, lo que sea, que sepan que vienes. Siempre hay que al peatón avisarle de que vienes y disminuir la velocidad. Vamos, seremos repetitivos, pero es que es la base del respeto de las vías verdes. Totalmente. Chus, y ya para acabar, tanto tú como yo que tenemos alguna responsabilidad social en el sentido de que, bueno, pues delatamos todo ese tipo de cosas que no vemos bien y tal, pero ¿qué más podíamos hacer para llegar a ese montón de gente que está haciendo mountain bike y que necesitamos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? A ver, nosotros que somos más visibles pues, por mediación de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, pues bueno, nosotros pondremos aquí este vídeo, tanto él en su canal como yo en el mío, que en las descripciones de ambos canales pondremos el del contrario. Si os encontráis con este vídeo, pues bueno, nosotros os animamos a que lo compartáis para ir concienciando a la gente en las vías verdes, para que no haya atropellos, no haya accidentes y no haya, bueno, y podamos convivir todos a gusto. Daros cuenta que si somos capaces de convivir, va a haber mucha más demanda de vías verdes y entonces los municipios van a estar obligados a habilitar más y a tener más, y al final vamos a disfrutar mucho más de todo. Entonces hay que pensar un poquito y mirar al futuro e intentar, pues eso. Convivir. Pues, dicho queda, Chus, agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros y gracias por todo. Y nos vemos. Nos adentramos así atravesando trincheras, taludes sobre el monte y suaves laderas en las que domina el verde de los prados en una zona de un valor ecológico incalculable. Y mientras divisamos al oeste la cadena de montañas que serpentea desde la peña de Santullán al alto de la Cruz de Santullán y la Cruz de Otañes, cerramos nuestro micro para deleitarnos con sus imágenes. Pues bueno, amigos, eso es todo. Después de casi media hora, me temo que tenemos que dejarlo aquí. Así que os emplazo al segundo de los volúmenes, el segundo vídeo que tenemos pendiente en la recámara y que además tendrá bonitas sorpresas. Sorpresas cuál es contar con una de las personas
que mejor conoce uno de los puntos más importantes de este trayecto, cuál es el túnel de Herreros. Una persona que es espeleólogo y que fue de las primeras que entró, por cierto, después de más de 50 años de inhabilitación de este túnel. Y además contaremos con la presencia de un historiador y figura clave en el conocimiento de no solo esta, sino otras vías verdes, y que ha tenido la amabilidad de contarnos un poco su experiencia cuando, bueno, pues escribió uno de los artículos más utilizados en los foros científicos de este trazado, ¿no? No olvidéis seguir practicando vuestro deporte favorito, pero hacerlo siempre, como decía Chus, haciendo uso de las normas de circulación que garanticen un poco una convivencia en paz con nuestros compañeros los viandantes. Así pues, como os digo, os emplazo al siguiente vídeo. Un abrazo, adiós a todos.